Agrovisión, su aliado en el campo. Buenas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy estamos acá en las instalaciones del ICAFE en Heredia, específicamente en el ICAFE, y nos acompaña colega Misael. Misael forma parte de la fuerza laboral del ICAFE en la Regional de Los Santos. Entonces darle la bienvenida a Misael. Misael, para empezar un poquito, tal vez la gente que no está muy en relación a lo que es la Regional de Los Santos, tal vez zonas un poquito más alejadas, contarnos cuál es su papel principal en la parte de la Regional de Los Santos en el ICAFE. Bueno, mi nombre es Misael Marín, soy ingeniero agrónomo del Instituto del Café de Costa Rica y actualmente veo específicamente la zona de Acosta, Cerrí, Desamparados y Cartago. Entonces damos apoyo técnico a toda esa zona. De igual forma hay otro compañero que se encarga de ver tanto los cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés. Bueno, y como vemos, la zona de Los Santos comprende para el ICAFE en sí gran extensión de terreno, lo cual tenemos una mayor cantidad de productores, entonces por eso es incentivar siempre que aprovechen todos las herramientas que brinda el ICAFE, en este caso análisis de suelo, análisis foliares, asistencia técnica, fomentarlos a eso. Bueno, hoy acá en el ICAFE, específicamente, Misael, ¿qué es el ICAFE? ¿Qué hace el ICAFE? Bueno, el Instituto del Café de Costa Rica vela por los productores, específicamente en la producción como tal, y también se encarga de dar todo ese apoyo técnico que necesita el productor, desde que siembra una semilla hasta que la planta y posteriormente su recolección. Y el ICAFE es el órgano que se encarga de regir en todo lo que es materia legal la actividad cafetalera. Entonces vemos que es un ente regulador que viene a ayudar al productor a hacer una herramienta como tal, pero también a investigar y hacer análisis de cómo se puede ayudar más en campo a las personas que producen café en este caso. Bueno, en sí entonces el ICAFE puede llamarse como una división o entidad paralela al ICAFE, la cual realiza toda la parte de investigación para que nosotros, en este caso, bueno, usted también y yo como productores, tengamos una herramienta de apoyo en base a lo que se ha venido trabajando a través de los años en Costa Rica y lo que viene a futuro también. Exactamente, el Centro de Investigaciones del ICAFE, que está aquí en Barba, se encarga de primero generar toda esa investigación para posteriormente nosotros que estamos en las regionales difundir esa información, todos esos datos, todos esos resultados interesantes que van a obtener aquí primordialmente, después sean sacados a las diferentes regionales. Sí, eso es básicamente para nosotros estar con una mayor certeza de lo que vayamos a hacer en campo, nos dé el resultado esperado y no tengamos nosotros como productores independientes tal vez sacrificar terreno, sacrificar tiempo, sacrificar dinero y productividad en este caso para tal vez estar experimentando cosas que a la larga puede que no nos sirvan, ya que bueno, ahorita vamos a comentar más adelante un poquito lo que es la parte de proceso de validación de alguna variedad, pero son cosas que llevan mucho tiempo y por ende a la mayoría de productores se les complicaría, por así decirlo, hacerlo de una manera independiente. El ICAFE en ese caso, ¿cuál es el protocolo a seguir para poder tal vez hacer un proceso de validación de alguna variedad nueva? Bien, como todo proceso hay que entender que lleva un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho nosotros es hacer varias etapas. Por ejemplo, en el 2008 fue donde ingresaron aquí al ICAFE 18 variedades traídas de Brasil, las cuales fueron probadas primeramente aquí en ICAFE. Posteriormente de que han sido ya estudiadas a nivel de campo, hay una segunda etapa. La segunda etapa, bueno, antes de ser liberadas a las regionales, que es la segunda etapa, primero se evalúan en varios ámbitos o en varias áreas, las cuales son productividad, en este caso resistencia a plagas y enfermedades, posteriormente lo que es beneficiado y de último catación. Entonces se hace un proceso largo el cual dura bastantes años para estar certeros que vamos a obtener una variedad que se nos va a desarrollar bien en las diferentes zonas.
hay una segunda etapa en la cual ya es probar estas variedades que nos sirvieron aquí, llevadas a las diferentes regionales. Entonces, durante ese proceso, como te conté, en el 2018 fueron 18 variedades y ya para liberación a las diferentes zonas fueron 12. Entonces, estas 12 variedades fueron probadas en todas las regionales que tiene el ICAFE y que actualmente están en proceso de validación. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que sigue? Ahora el ICAFE lo que quiere es todas estas variedades que tenemos nuevas, probarlas en diferentes latitudes, en diferentes ambientes, los cuales tienen diferentes temperaturas, humedad relativa, lluvia, temperatura y de diferentes aspectos que tienen diferentes zonas, especialmente en la zona del Tarrazú, que hay diversidad de climas, ¿verdad? Hay microambientes que tal vez en algún momento puedan afectar una variedad en A o B variable, ¿verdad? Entonces esa es la última parte. Bueno, es importante entonces recalcar la labor que hace el ICAFE en su parte, el CICAFE en la parte de investigación, para poder nosotros tener ese apoyo técnico por parte de los colaboradores que tenemos y que es algo que nos pertenece a todos los productores, importantísimo recalcarlo, que es para los productores. Entonces ahí tenemos nosotros ese respaldo. Vamos a ir a un corte y regresamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Continuamos con su programa Agrovisión, su aliado en el campo, acompañados del ingeniero del ICAFE, Misael Marín, de la zona de Los Santos. Ya entrando un poquito en tema, Misael, hemos visto que Costa Rica tuvo su fama de calidad de café con variedades muy antiguas como el Típica, el Borbón, se vino también el Mundo Novo, el famoso híbrido Tico. Así ha venido evolucionando y se han venido seleccionando tal vez un poquito más las variedades para lo que es la parte de productividad. En este caso, nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que es la parte de selección. Bueno, posterior a eso vinieron el Caturra, el Catuaí, sus diferentes cruces. Y nosotros nos hemos enfocado más en lo que es la parte de selección de sarchimores, de catimores y ahora, más recientemente, los cabimores. En este caso, poderle especificar un poco más a nuestros televidentes qué es un catimor, qué es un sarchimor y qué es un cabimor. Claro, Paul, lo has enfocado muy bien porque hay que entender un poquito la historia, qué es lo que hemos tenido antes para saber qué vamos a estudiar a futuro o qué es lo que necesitamos. Como lo dijiste muy bien antes, teníamos variedades como el híbrido Tico, el Borbón y el Típica, que fueron los tres primeros con muy buena calidad, producían poco, pero de ahí fue donde nos dimos el nombre de grano de oro, ¿verdad? Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, hubo una crisis económica en la cual ya los productores no pedían tanto calidad, digamos, seguir manteniendo la calidad, pero pedían más producción. Entonces fue en el momento donde se introdujo lo que fue el Caturra y el Mundo Novo, ¿verdad? Posteriormente de esos dos mismos sale el cruce de Catuaí, ¿verdad? Entonces tenemos una reconversión productiva en esos años que aumentamos la producción manteniendo siempre la calidad. Entonces esos fueron los dos variables que los productores estaban solicitando. Posteriormente, ya después del 2013, que fue donde nos atacó Roya, ¿verdad? Ya los productores necesitaban otras cosas o tenían como prioridad otras cosas y en este caso ponen como primer punto a tomar en cuenta antes de sacar una variedad o lo que nos piden es resistencia a Roya, ¿verdad? Que actualmente se ha venido trabajando mucho, entonces tenemos ahora dos enfoques, los cuales son resistencia a Roya específicamente y variedades que produzcan más, ¿verdad? Entonces de ahí es donde salen estos cruces que nos has dicho, los catimores, los cabimores y los sarchimores, ¿verdad? Los tres son cruces con el híbrido de Timor. Si empezamos a ver qué es el híbrido de Timor,
es un cruce natural que nació en la isla de Timor entre un Coffea arábiga y un Coffea canephora, ¿verdad? Entonces es un cruce natural que nos da resistencia a roya, ¿verdad? Entonces de ahí es donde se han venido haciendo cruces. Los catimores, por ejemplo, es un cruce de un caturra con el híbrido de Timor. Los cabimores es un cruce de catuahí con el híbrido de Timor. Y los sarchimores, que es el villasarchí por el híbrido de Timor. Entonces ahí recalcar que siempre lo que estamos nosotros acá ahora seleccionando y que estamos sembrando en la mayoría del territorio nacional siempre van a ir ligados a lo que es la parte del híbrido Timor. Entonces caturra con híbrido Timor, catimores, hay un montón de tipos de catimores, no generalmente, y eso es un error muy común que vemos en la zona, que la gente cree que solamente hay un tipo de catimor y sacan el Costa Rica 95 como parte de ese grupo. El Costa Rica 95 forma parte de la parte de los catimores. Viene el sarchimor, que es el villasarchí, con el híbrido Timor, y los cabimores, catuahí, con el híbrido Timor, siempre teniendo el común del híbrido Timor. Exactamente, primeramente fueron liberados los catimores, ¿verdad? Posteriormente los sarchimores, que ahí es donde tenemos gran variedad, y posteriormente los más nuevos, los más recientes, son los cabimores. Sí, en el grupo de los catimores, sí, bueno, ya mencionamos uno, el Costa Rica 95, tal vez en otros países le han dado otras selecciones, sí, como el Castillo. En la parte de Colombia, sarchimores, nosotros tenemos el Obatá, Marsellesa, por parte del ICAFE, ya por parte de otras entidades tenemos algunos otros más, y en lo de cabimores, los catihuás. Exactamente. Dentro de los cabimores tenemos el catihuá MG2 específicamente, porque también hay MG1 y catihuá MG3, simplemente que en las validaciones que tenemos nosotros el que más sobresalió fue el catihuá MG2 y actualmente está en investigación el paraíso. Entonces es otro de los cabimores que estamos estudio. Bueno, precisamente el catihuá MG2 es el que tenemos acá a espaldas de nosotros, lo usamos de escenario para poder hoy darle una introducción a lo que es el tema de la selección de variedades y en sí del manejo que queremos tener en las variedades. Ahorita empezamos con una parte introductoria, es una secuencia de programas en la que vamos a querer hablar un poco más sobre lo que se está haciendo, las variedades, sobre todo su manejo, que es el principal limitante que tenemos nosotros en la zona de Los Santos. Un sarchimor no se maneja igual a un caturra. Para nada, digamos. Yo siempre que doy charlas le digo a los productores, ya cuando empezamos a sembrar estas variedades nuevas es porque nuestro chip tiene que cambiar completamente. Desde la siembra, el manejo, todo tiene que ir muy relacionado y tenemos que hacer un cambio en la mentalidad de los productores para darles a entender que ya son materiales que tienen una demanda muchísimo mayor en comparación a un caturra, un catuahí, que es lo que veníamos manejando, ¿verdad? Eso es fundamental lo que usted acaba de decir. El productor no solamente debe cambiar la variedad, sino también cambiar el chip. Hay algunos datos importantes cuando teníamos planeado hacer un proyecto de renovación, como lo es las distancias de siembra, dependiendo de la variedad que uno quiera escoger, que se adapta tal vez mejor a la topografía, al clima, al microclima de mucha gente que tenemos muchas veces, y lo que es la parte justamente de densidad, pero en espacio, porque en nuestra zona se da el fenómeno de que mucha gente siembra en el medio de las calles, poda una calle, poda una mata y no le sirve esa poda, renueva con una variedad nueva, algunas veces con los híbridos, sí. Variedades que ocupan mucho campo, luminosidad, entonces eso es un factor importante. Sí, son cosas que tenemos que ir cambiando tal vez poco a poco, porque entendemos que, y he encontrado fincas que hay productores sembrando estas variedades nuevas en 2x1, pero antes de sembrar el café a 2x1 varas, ¿verdad? Que es todavía menos que 1 metro, ¿verdad? Entonces tenemos el café demasiado pegado y en medio de esas calles van sembrando nuevas variedades, ¿verdad? Tal vez cuando hacemos una renovación, sí nosotros hacemos mucho énfasis en que el criterio técnico debe estar ahí, ya sea de cualquier institución,
pero que por lo menos tengan un apoyo técnico al hacer las siembras nuevas que tan costosas salen, ¿verdad? Sí, bueno, en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de manejo, dependiendo la variedad que uno quiera escoger, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ir a unos comerciales y continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Bueno, continuamos con Agrovisión, su programa de aliado en el campo. Tenemos como invitado a Misael Marín, ingeniero del Departamento de Desarrollo, también de la parte de extensión a productores del ICAFE en la regional de Los Santos. Misael, profundizando un poquito en lo que es la parte de manejo, ¿qué es la principal decisión y metodología a seguir cuando un productor o nosotros decidimos renovar con una variedad nueva? Bien, lo primero que hay que hacer es ver en qué condiciones está la finca, ¿verdad? Primero, qué cantidad de lluvia, por ejemplo, si es una muy seca, si es una zona muy húmeda, ¿verdad? Posteriormente, ver la densidad de siembra, ¿verdad? También todo el criterio que lleva la siembra, ¿verdad? Que siempre debe ir acompañado de un manejo técnico. Y aparte de eso, sí investigar bastante qué variedad es la que necesitamos para la zona, ¿verdad? Bueno, en ese caso es importante recalcar de que de acuerdo a la selección que se ha venido dando, hay variedades que están meramente seleccionadas para lo que es la alta productividad, como la mayoría de archimores, y en su caso los cabimores como el catiguá, que tiene una calidad de taza predominante de acuerdo al perfil de lo que se está buscando. Entonces es específicamente ver qué es lo que uno quiere y después ver lo que es la condición de la finca para ver si esa variedad se adapta a las condiciones que nosotros tengamos. Exacto, primero es ir a hablar con el productor y decirle, bueno, ¿qué es lo que usted necesita? ¿O necesita producir más o quiere aumentar un poquito tasa para, no sé, vender su café diferenciado o alguna otra cosa? Digamos, así sí lo podemos hacer, pero si es enfocado a producción, hay variedades específicas para eso. Si lo que queremos es dar un apoyo en cuanto a calidad, por ejemplo, una cooperativa o a un beneficio, tenemos otras variedades que nos dan un poquito de calidad de taza. Bueno, ya identificado en la finca el lote para el que nosotros queramos renovar, o ya bien sea que compramos una finca y la queremos sembrar de café, primordial realizar el análisis de suelo para ver qué condición tenemos y qué labores debemos hacer antes de la siembra para acondicionar ese terreno a que tengamos una mejor respuesta a esa variedad que vayamos nosotros a incorporar posteriormente. Muy importante lo del análisis de suelo, es cierto, y el análisis de suelo va a ser también muy fundamental para lo que es fertilización, ¿verdad? Posteriormente, dependiendo de la variedad que vayamos a sembrar, ¿verdad? Posteriormente pueden adquirir la variedad, ya sea, nosotros siempre recomendamos que sea semilla certificada, en la cual el ICAFE ofrece, ¿verdad? Que sea certificada por la Oficina Nacional de Semillas específicamente, en la cual el productor tenga certeza que la variedad que está adquiriendo es la que se le está vendiendo, ¿verdad? Cuando ya tenemos todo eso en una decisión, lo que sigue va a ser el trazado, tal vez la densidad de siembra que vayamos a tener de acuerdo a la variedad que escogimos, que vimos que se nos adaptaba mejor, que llena todos los requisitos que nosotros queramos de producción y calidad de taza. En promedio, ¿cuál es la densidad de siembra por hectárea? Por ejemplo, para los materiales nuevos, Ovatá y Catiguá específicamente, podríamos estar hablando de una densidad de 4.000 a 5.000 plantas, ¿verdad? Pero todo depende de las condiciones de la finca, como te lo dije, y el manejo de la sombra también que le vayamos a dar. Sí, tal vez ahí, bueno, en otros países que realizan también muchos estudios de acuerdo a 20 cosechas, se ha visto de acuerdo en relación a la densidad de siembra, que entre usted aumente más la densidad de siembra, disminuye la producción por planta y en algunos casos, si no se excede tanto, podría aumentar la productividad por área. Caso contrario, si disminuís la densidad, aumentar la producción por planta,
pero disminuye la producción por área. Entonces siempre por eso es que se maneja un promedio relacionado 4.000, 5.000 plantas en estas variedades que en su caso el ICAFE, el SICAFE ha estado seleccionando durante mucho tiempo, invirtiendo también parte de recursos para que nosotros digamos, bueno, esta es la densidad. Sí, de hecho nosotros tenemos estudios en los cuales hemos probado varias densidades, tanto a 5.000 como a 4.166 plantas, y resulta que el promedio en producción es parecido, ¿verdad? Pero dependiendo de las condiciones de la finca. Además hemos sembrado plantas a 2 ejes y a un eje y tenemos el mismo resultado. Sí. Entonces ahí depende mucho de lo que nosotros queramos hacer y cuánto desarrollo le permitamos a la planta, ¿verdad? En este caso, resaltar que la topografía que tenemos nosotros en Los Santos generalmente es irregular, ángulos superiores al 45, 50, pendientes generalmente, muy altas. Pendientes altísimas, generalmente suelos erosionados, ahí puede ir variando un poco ese número. Sin embargo, algo primordial es el manejo que nosotros le podamos dar a esa variedad que escogimos. Como hablamos un poquito más ese manejo tiene que ser diferenciado, no puede ser igual a lo que tradicionalmente hemos venido haciendo, sobre todo en la zona. Bueno, en su caso has visto bastante eso. ¿Qué manejo diferente requiere un sarchimor, un catimor mejorado, un cabimor en su caso, para lograr nosotros esas productividades de las cuales se hablan? Ok, primeramente, sí, ya que tenemos pendientes como las que tenemos en Los Santos, sí es bueno hacer un trazado bien hecho, ¿verdad? Posteriormente, ya que tenemos la plantación, sí es necesario el análisis de suelo, y posteriormente ya cuando la planta produzca, en las floraciones es muy importante hacer un muestreo para ver qué producción vamos a tener a futuro, y con esa misma proyección y con el análisis de suelo vamos a saber qué cantidad de fertilizante necesita una variedad, sea Catuai, sea Caturra, sean las variedades nuevas OATA o Catiwa MG2. Bueno, en su caso sabemos nosotros que nuestros suelos son deficientes, todos en boro zinc, todos con una acidez alta, un pH bajo, deficientes de magnesio, calcio, entonces siempre recalcando eso. Bueno, Misael, llegamos a la conclusión del primer programa de la serie que tenemos para hablar un poco de lo que es las variedades, el mejoramiento genético. Entonces agradecerle la conclusión de este programa y poder profundizar un poquito más en datos en el siguiente. Muchísimas gracias. Bueno, los esperamos en el próximo programa para seguir comentando sobre este tema relevante e importante para nuestra zona en lo que es la productividad, continuando con el tema de lo que es las variedades y su mejora en productividad y calidad. Agrovisión, su aliado